los 1000 años de quietud en la puerta Zen, una verdad simple pero profunda ha sido transmitida por los maestros a través de cada respiración y cada taza de té. El sufrimiento no proviene de una carencia, sino de aferrarse demasiado. El corazón humano, que inherentemente es una pura flor de loto que emerge del lodo del mundo, a menudo se convierte en un viajero que carga un pesado fardo. No solo llevamos el equipaje necesario para la vida, sino que también cargamos innumerables piedras invisibles. Los arrepentimientos del pasado, las preocupaciones del futuro y las demandas de una vida que debe ser diferente de lo que es ahora. Imagina un puño cerrado. Inicialmente es solo una acción natural para sostener una gema preciosa. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese puño se vuelve gradualmente rígido y calloso. Ya no es el acto de sostener la gema, sino que se ha transformado en un doloroso aferramiento. La gema, por muy brillante que sea, se convierte en una cadena. Aferrarse no es simplemente el acto de sostener, es el acto de identificarse con el objeto que se sostiene. Es la falsa creencia de que, si pierdo esto, me perderé a mí mismo. La diferencia entre sostener y aferrarse. Sostener es un acto funcional. Sostener el volante mientras se conduce, sostener un cuchillo mientras se cortan verduras. Es flexible y tiene un tiempo limitado. Aferrarse es un acto psicológico. Aferrarse a un resentimiento, aferrarse a un título anterior. Es rígido, continuo y causa tensión interna incluso cuando no hay una amenaza externa. Cuando te aferras, tu mente se queda atascada en un estado de defensa, creando automáticamente un muro que te separa de la paz del momento presente. El costo del puño cerrado. Este puño apretado tiene un enorme precio físico y espiritual. Agotamiento mental. La energía de la mente se agota constantemente protegiendo los conceptos de yo y mío. Fama, posesiones, relaciones e incluso los dolores o cualidades de los que estamos orgullosos. Cada puño cerrado es una cuerda que ata. Tensión física. El aferramiento mental se manifiesta claramente en el cuerpo físico. La relación entre la mente y el cuerpo es un circuito cerrado. Cuando nos aferramos a un pensamiento ansioso, el cuerpo se tensa automáticamente. Esta tensión es una clara evidencia de que la mente se resiste a la verdad del momento presente. Para ver claramente la diferencia entre el acto de soltar y el pensamiento de aferrarse, recurrimos a una famosa historia zen. Un cuento zen narra la historia de un joven monje en su viaje. Llovió intensamente y el monje vio a una joven parada junto a un arroyo, asustada de cruzar debido a sus ropas de seda. Inmediatamente, el monje cargó a la joven a través del arroyo, la dejó en la otra orilla y continuó su camino. El discípulo que lo seguía presenció todo el evento, con el corazón lleno de duda y preocupación. No fue hasta que llegaron al antiguo templo esa noche que el discípulo no pudo contenerse más y le preguntó al maestro: «Maestro, un renunciante debe mantener puros los preceptos. ¿Por qué cargó a una joven a través del arroyo?» El monje sonrió, mirando a su discípulo con una mirada compasiva. «Yo la dejé hace mucho tiempo. En cuanto a ti, ¿todavía la estás cargando?» Análisis profundo de la acción y el pensamiento. El acto de soltar del maestro. La acción del maestro de cargar a la chica fue un acto de compasión, una acción de puro momento presente.
Lo hizo y luego lo olvidó inmediatamente. La chica no se convirtió en parte de la historia pasada para ser almacenada o justificada en su mente. Esto es precisamente la no acción, Bobby, acción sin intención, sin dejar rastro. El aferramiento del discípulo. El evento había terminado, la chica había sido dejada, pero su sombra seguía siendo sostenida, abrazada y nutrida por la mente del discípulo, convirtiéndola en una carga. El discípulo se había involucrado en una sutil cadena de aferramiento. Aferramiento a los preceptos. Creer que los preceptos son inmutables y deben cumplirse rígidamente bajo todas las circunstancias. Aferramiento al juicio. Evaluar la acción del maestro basándose en un concepto fijo de lo que un monje debe ser. Aferramiento al tiempo. Arrastrar un evento que terminó por la mañana al momento de la tarde, haciendo que el presente fuera pesado y contaminado por el pasado. Esta historia es una metáfora perfecta del aferramiento. La carga no reside en el evento, la chica, sino en la resistencia de la mente a ese evento. El sufrimiento no proviene de cargar a la chica, sino de cargar el concepto de la chica. Soltar, a la luz del Zen, no es una acción forzada, ni es la renuncia absoluta a las posesiones. Soltar es una consecuencia, una reacción natural cuando realmente vemos con claridad. Cuando un niño está agarrando un carbón caliente, nadie necesita decírselo. Abrirá la mano automáticamente. Ese soltar no proviene de una lección moral o un precepto, sino de la visión directa del calor y el dolor. Soltar es la acción de la sabiduría y no la acción de la fuerza de voluntad. No puedes usar la fuerza de voluntad para forzar a la mente a estar quieta. Solo necesitas usar la sabiduría para ver que el aferramiento está causando sufrimiento. Analizando la metáfora del agua. Cuando vemos claramente la impermanencia de todas las cosas, viendo que la gloria se desvanecerá, la belleza disminuirá y todas las emociones son burbujas fugaces, el aferramiento se afloja automáticamente. Vemos que aquello a lo que intentamos aferrarnos no es el objeto en sí, sino el concepto de la permanencia del objeto. Un maestro zen comparó la mente con un lago claro. Cada evento, cada emoción, es solo una piedra arrojada al agua. Cuando la piedra golpea el agua, crea ondas. Esa es la reacción, la emoción, el sufrimiento. La piedra, impermanente, viene y va. La onda. Intentamos quitar la espuma o evitar que la superficie del lago vibre. Este es el acto que crea sufrimiento. Por el contrario, el practicante de soltar es el que entiende que las ondas se calmarán por sí solas. Nuestra tarea no es intentar detener las ondas, sino simplemente dejar de lanzar más piedras, dejar de lanzar más juicios, más comparaciones, más apegos a lo que debería ser. Soltar es permitir que el lago regrese a su estado original de quietud primordial. Desde la perspectiva más profunda del Vijnanavada, escuela de solo conciencia, el aferramiento puede categorizarse en dos formas fundamentales, que son la raíz de todas las cargas. Aferramiento al ser. Este es el apego a la idea de un ser permanente, independiente y duradero. Creemos que hay una persona que necesita ser protegida, justificada y hecha feliz. Todas las preocupaciones sobre la fama, el éxito o el miedo a la muerte se originan en el aferramiento al ser. Ejemplo: la carga proviene de intentar demostrar que eres una persona exitosa. Aferramiento a los fenómenos. Este es el apego a la idea de que los objetos y fenómenos que nos rodean, trabajos, posesiones,
relaciones, incluso el concepto de impermanencia, son entidades fijas. Creemos que estos fenómenos tienen una verdadera naturaleza y se pueden retener. Ejemplo: la carga proviene de intentar aferrarse a un trabajo pasado o a una relación terminada. El soltar completo requiere que veamos claramente ambos tipos de aferramiento. Cuando el aferramiento al ser desaparece, ya no necesitamos justificarnos. Cuando el aferramiento a los fenómenos desaparece, aceptamos que todo lo que nos rodea es impermanente y no ser. El milagro de soltar es que, cuando la mano se abre, no perdemos la gema en absoluto. Al contrario, nos damos cuenta de que la gema o cualquier cosa que anhelábamos ya estaba en la palma abierta, sin necesidad de ser aprisionada en un apretado agarre. La gema más preciosa es la paz inherente de la mente. A la luz del Zen, la paz no es una meta a alcanzar, sino un estado predeterminado al que regresar. La paz, la libertad y la plenitud que perseguimos incansablemente a través de metas, logros y esfuerzos para mejorarnos a nosotros mismos son, de hecho, la esencia de la conciencia que presencia todo este viaje. No necesita ser arreglada, no necesita ser perfeccionada, no necesita ser alcanzada, solo necesita ser reconocida. Como buscar las gafas que ya llevas puestas o buscar la llave que ya tienes en la mano. Permite que tu cuerpo se hunda profundamente en el descanso. Relaja tus hombros, que a menudo llevan el peso de las cosas aún no soltadas. Permite que la mente se vuelva suave. Este viaje de soltar es el viaje de regreso. Regresando al hogar original, donde no hay carga, no hay miedo, no hay distinción entre el buscador y lo buscado. Eso es una morada absoluta en la paz, el punto de partida para toda liberación. Si el capítulo 1 nos ayudó a identificar el aferramiento como el puño cerrado, el capítulo 2 profundizará en la motivación que causó que ese puño se cerrara en primer lugar. Esa motivación es el ansia, trishna en sánscrito, que significa sed o anhelo. El ansia es la raíz del ciclo del sufrimiento según la verdad budista, el grito interminable del ego que exige que la vida lo sirva. El ansia es la máquina que crea la carga. Constantemente empuja nuestra conciencia lejos de la plenitud de la hora para buscar satisfacción y seguridad en un futuro hipotético. Las 3 formas de ansia. El ansia o anhelo no siempre se manifiesta como un deseo obvio. Tiene 3 formas sutiles e interconectadas que crean la red que atrapa la mente. Ansia de existencia. Este es el anhelo de existir, de perdurar, de ser validado, el apego al ser. Manifestación. Ansia de fama, estatus, querer ser importante, querer un ser estable, querer vivir para siempre. El mayor miedo de la humanidad es la manifestación extrema del ansia de existencia. Queremos que nuestro ser no se desintegre con la impermanencia de todas las cosas. Fuente de sufrimiento. Cuando intentamos aferrarnos fuertemente a lo que se desvanece, nos enfrentamos a la ley de la impermanencia y la decepción es inevitable. Ansia de no existencia. Este es el deseo de escapar, de destruir, de hacer desaparecer cosas no deseadas. Es resistencia, resentimiento o aversión. Manifestación.
querer que el dolor termine inmediatamente, querer escapar de un trabajo aburrido, querer que otros cambien su comportamiento, querer borrar el pasado. Esto es la negativa a aceptar la realidad tal como es. Fuente de sufrimiento. La realidad siempre incluye cosas que no queremos. El ansia de no existencia crea una resistencia continua a la realidad. Esta resistencia, no el dolor en sí mismo, es la fuente del sufrimiento prolongado. Ansia de placer sensorial. Este es el anhelo de objetos sensoriales. Manifestación. Comer y beber en exceso. Adicción a las redes sociales. Búsqueda de emoción. Persecución de un confort material ilimitado. Fuente de sufrimiento. La cinta de correr hedónica. Cada satisfacción sensorial es temporal. Una vez alcanzada, la conciencia se ajusta rápidamente y necesitamos una dosis mayor de estimulación para alcanzar el mismo nivel de satisfacción. Este bucle nunca se detiene, creando un vacío y una desilusión continuos. En la sociedad moderna, el ansia se ha actualizado como un mecanismo económico y cultural. No solo ansiamos cosas básicas, sino que también ansiamos conceptos intangibles. Ansia de productividad. Estamos obsesionados con tener que trabajar siempre, tener que estar siempre ocupados para demostrar nuestra existencia y valor. El descanso se considera un fracaso o un desperdicio. Carga. El miedo a enfrentar la quietud. Cuando no hace nada, el ego se siente amenazado. Este ansia nos lleva a un estado de agotamiento, burnout, donde perdemos la capacidad de disfrutar de nuestros propios logros. Ansia de validación y comparación. Impulsada por las redes sociales, esta ansia es la necesidad continua de que otros validen nuestra valía a través de me gusta, comentarios o envidia. Carga. Nuestra felicidad se pone en manos de los demás. Cuando somos elogiados, estamos temporalmente satisfechos. Cuando somos criticados, caemos en el sufrimiento. Este apego a una imagen ilusoria nos impide ser verdaderamente libres para ser nosotros mismos. Ansia de seguridad financiera absoluta. Creemos que si acumulamos suficientes activos, superaremos la ley de la impermanencia. Acumular dinero ya no es un medio para vivir, sino el objetivo final para luchar contra el miedo al futuro. Carga. Pobreza psicológica. Una persona materialmente rica aún puede vivir en un estado de pobreza psicológica y ansiedad constante, porque siempre tiene miedo de perder lo que posee. Cambian la paz del momento presente por una ilusión de seguridad en el futuro. El objetivo de soltar no es convertirse en una persona sin emociones, sin metas o abandonar todos los deseos. Más bien, es transformar la poderosa energía del ansia en aspiración. Ansia. Surge de la carencia. Dice, no soy suficiente, necesito eso para estar completo. Empuja la mente hacia afuera para buscar. El ansia lleva al aferramiento. Aspiración. Surge de la plenitud del ser. Dice, ya estoy completo, quiero que esta acción sirva a esa plenitud. Atrae la mente de vuelta a la acción del momento presente. La aspiración lleva al servicio. Aspiraciones positivas. Aspiración al despertar. El anhelo de ver la verdad, de liberarse del apego. Esta es la única aspiración
que se vuelve hacia adentro, eliminando la raíz de todo sufrimiento. Aspiración al servicio. El deseo de usar los talentos y la energía de uno para beneficiar a otros. La satisfacción proviene del acto de dar, no del resultado recibido. Aspiración a la presencia plena. El deseo de estar completamente presente en cada momento, sin distraerse con las preocupaciones del pasado o del futuro. Soltar el ansia no se trata de matar el deseo, sino de identificar y ver claramente su naturaleza impermanente. ¿De dónde viene el invitado? Cuando surja el ansia, haz una pausa y pregúntate, ¿de dónde viene este sentimiento de carencia? Simplemente presencia la aparición del ansia, sin juzgarla y sin actuar sobre ella. Este acto de presenciar crea un espacio, ayudándote a escapar de la reacción automática. La práctica de suficiente. Este es un contrapeso directo al ansia. Diariamente, practica pausar y decir, este momento es suficiente. Tengo suficiente. Al comer, detente antes de estar completamente lleno. En el trabajo, detente cuando el objetivo principal se haya logrado. No intentes meter más solo para sentirte ocupado. Al comprar, detente cuando se hayan adquirido los artículos necesarios. No compres para llenar un vacío psicológico. Usar el ansia como ancla. El ansia, a pesar de causar sufrimiento, también es un ancla para regresar al momento presente. Cuando te sientas intensamente impulsado por el yo quiero, toma ese mismo sentimiento como objeto de observación. Observa la tensión en el cuerpo, la sensación de ardor de la emoción. Al observar, cambias tu papel de ser arrastrado por el ansia a ser el testigo del ansia. Este acto de presenciar es soltar. Descansa tu mente en la verdad de que toda satisfacción externa es temporal, pero tu propia plenitud es eterna e incondicional. En la filosofía occidental, los griegos distinguieron entre dos tipos de tiempo, Cronos y Kairos. Nuestro ego vive en Cronos, pero anhela Kairos. Esta misma contradicción crea la mayor carga psicológica, la no presencia. La carga del tiempo no es la escasez de horas en el día, sino la mente estirada entre lo que pasó y lo que está por venir, haciéndonos perder la capacidad de morar en el momento que es. Esta es una forma sutil de ansia, el anhelo de vivir en un tiempo diferente. Analizando la separación del tiempo, Cronos y Kairos. Tiempo del reloj. Este es el tiempo que usamos para planificar, medir la productividad y organizar la vida. Cronos es una herramienta útil para el mundo físico. Sin embargo, cuando la conciencia se identifica con Cronos, se siente presionada por la finitud, manifestación de la carga, la sensación de prisa, mirar constantemente el reloj, el miedo a los plazos y la creencia de que la felicidad es algo que se logrará más tarde. El momento presente. Kairos es el tiempo de la conciencia liberada. Es la ilimitación de la hora. En Kairos no hay tensión porque no hay distinción entre terminado y por hacer. Cada acción es completa. Verdad fundamental. Solo Kairos es la realidad. Pasado y futuro son solo estructuras conceptuales creadas dentro de este Kairos. La carga del pasado, donde el ego construye su identidad. El pasado no son los eventos que ocurrieron, sino la colección de recuerdos, arrepentimientos e historias
a las que el ego elige aferrarse. El pasado del arrepentimiento y el resentimiento. Arrepentimiento. Es ansia de no ser, el deseo de que un evento que ha ocurrido hubiera sido diferente. Es la resistencia más intensa a la realidad pasada. El arrepentimiento nos obliga a revivir el dolor innecesariamente, agotando la energía mental. Resentimiento. Es el aferramiento al papel de víctima o de parte agraviada. El ego se siente más fuerte cuando se aferra a la historia de la injusticia. El resentimiento es la cadena que nos une a la persona que odiamos, despojándonos de nuestra libertad en el presente. El pasado de la identidad y la imagen. El ego se construye a sí mismo basándose en los éxitos y roles que ha tenido en el pasado. Nos aferramos a la imagen de un héroe, una persona inteligente o una persona profundamente herida. Carga. El miedo a perder esa identidad. Cuando se enfrenta al fracaso en el presente, el ego reacciona violentamente porque siente que toda su base se está derrumbando. Soltar el pasado es soltar la necesidad de vivir según una historia definida. La carga del futuro, donde residen la ansiedad y la expectativa. Si el pasado es el aferramiento a lo que fue, entonces el futuro es el ansia de placer sensorial y de ser, el aferramiento a lo que debe ser para que nos sintamos seguros y completos. Ansiedad y el peso de la preparación. Ansiedad es la proyección de la conciencia hacia un futuro hipotético, visualizando los peores escenarios. La ansiedad es energía utilizada para resolver un problema que no existe en el presente. Consecuencia, agota la energía vital necesaria para actuar eficazmente en este momento, lo que lleva a la impotencia y al agotamiento. La planificación es necesaria, pero cuando la planificación se convierte en obsesión, se convierte en una carga. La ilusión de la salvación futura. Esta es la creencia de que seré feliz cuando. Esta creencia declara inconscientemente que el presente es insuficiente e incompleto. La verdad opuesta. El futuro que anhelamos solo puede experimentarse como una serie de momentos presentes. Si no puedes encontrar la plenitud ahora, no la encontrarás en ningún momento futuro, porque cuando llegue, volverá a convertirse en un presente diferente. El poder liberador de morar en el presente. Soltar el tiempo psicológico es el acto de regresar a casa, regresar al momento presente. El presente es la puerta a la infinitud. Cuando estamos plenamente presentes en Kairos, salimos de la finitud de Cronos. Cada acción, ya sea lavar platos o escribir un libro, se vuelve profundamente significativa y completa. La plenitud es incondicional. La diferencia. Cuando la mente está en el futuro, lavas platos para terminar el trabajo. Cuando la mente está en el presente, lavas platos como un acto de meditación, donde la totalidad de la vida se expresa a través de esta acción. El presente es el único ancla de la vida. Todo poder, toda curación, toda percepción, solo pueden ocurrir en este momento. Si el pasado necesita perdón, lo perdonas en el presente. Si el futuro necesita preparación, lo preparas en el presente. Soltar no se trata de olvidar el pasado o de dejar de planificar el futuro, sino de dejar de cargarlos en el presente como una carga psicológica. Puso,
Métodos prácticos. Anclarse a la respiración y al cuerpo. Para soltar la carga del tiempo, debemos usar una herramienta que siempre existe en el presente: el cuerpo y la respiración. La práctica de la conciencia de la respiración. La respiración es el puente infalible entre Cronos y Kairos. La respiración siempre ocurre en este momento, nunca en el pasado o el futuro. Ejercicio. Cuando sientas que surge la ansiedad o el arrepentimiento, dirige tu atención por completo a la respiración. Siente el flujo del aire entrando y saliendo. Esta simple acción atrae inmediatamente la conciencia dispersa de nuevo al punto de quietud del presente. La práctica de la conciencia corporal interna. La psicología moderna y la meditación enfatizan: tu cuerpo siempre está en el presente. Ejercicio. Cuando la mente esté agitada, relájate y siente la energía vital dentro del cuerpo. Esta sensación es una forma de contemplación que ayuda a romper tu identificación con los pensamientos sobre el tiempo. La tensión es la evidencia física de la resistencia al presente, y al aceptar esa sensación en el cuerpo, has soltado la resistencia. Recuerda, el soltar absoluto no necesita lograrse mañana, solo necesita practicarse ahora mismo. Morando en este momento, eres plenitud absoluta, completo, sin necesidad de añadir nada. El ego y el miedo. Si el aferramiento es el puño cerrado, el ansia es la motivación para cerrarlo, y el tiempo es el escenario para ese aferramiento, entonces el ego es el arquitecto de toda esta carga. El ego es una estructura psicológica construida a partir de historias, recuerdos y juicios destinados a asegurar la supervivencia y la seguridad en el futuro. En esencia, el ego no es una entidad malvada, sino un mecanismo de defensa que se ha vuelto excesivo. La energía central que alimenta y mantiene la existencia del ego es el miedo. Analizando la naturaleza del ego. El ego es una ilusión de separación. Crea un límite psicológico imaginario entre yo y el resto del mundo, entre dentro y fuera. El ego es un inventario. El ego no eres tú, sino una larga lista de cosas con las que te identificas. Posesiones, trabajo, casa, títulos, opiniones, puntos de vista políticos, creencias, ideologías. Return, padre, hijo, jefe, la persona herida. Éxitos y fracasos, las medallas y las cicatrices. El ego es la suma de estas historias, utilizadas para responder a la pregunta ¿quién soy? Una respuesta basada en cosas impermanentes nunca puede ser sostenible. El ego vive de la comparación y el juicio. Para mantener la ilusión de separación, el ego debe realizar constantemente dos acciones. Comparación. Soy mejor, peor que él. La comparación es el mecanismo automático que ayuda al ego a posicionarse en la sociedad y a reforzar el aferramiento al ser. Juicio. Esto está bien, mal. Esta persona es buena, mala. El juicio es resistencia al presente
y una herramienta para que el ego proteja su punto de vista. Cuando juzgamos, nos sentimos temporalmente superiores, lo que calma el miedo del ego a la imperfección. El ego es un mecanismo de supervivencia. El ego se formó en la primera infancia para ayudarnos a sobrevivir. Es el censor de información, tratando de controlar el entorno para evitar daños físicos y psicológicos. Pero en el mundo adulto, este mecanismo se vuelve obsoleto y crea sufrimiento innecesario. Ve cada nueva situación a través del lente del miedo. ¿Esto amenazará mi existencia? El miedo, la fuente de energía del ego. El miedo no es solo la emoción al enfrentar el peligro, es el estado de fondo del ego. El ego opera basándose en una profunda falta de confianza en la plenitud de la realidad. El miedo central, el miedo a la aniquilación. El mayor miedo del ego no es la muerte física, sino el miedo a perder su identidad. El miedo a que el ser que construyó con tanto esfuerzo se desintegre. Miedo al fracaso. Miedo a perder la identidad de la persona exitosa. Miedo al rechazo. Miedo a perder la identidad de la persona amada. Miedo a la impermanencia. Miedo a perder el control y la estabilidad. La reacción de control. El miedo siempre lleva al deseo de control. Intentamos controlar el entorno, a las personas e incluso nuestros propios sentimientos para evitar el resultado temido. Este deseo de control es la manifestación máxima del aferramiento. La paradoja de la defensa. Las acciones defensivas del ego están destinadas a reducir el miedo, pero paradójicamente crean más sufrimiento y más miedo. Al aferrarnos firmemente, aumentamos el potencial de dolor cuando perdemos lo que sostenemos. La armadura que usamos es lo que nos hace pesados. Soltar el ego, el arte de la no identificación. Soltar el ego no es la eliminación de la personalidad, sino el cese de la identificación con las historias del ego. Tú eres el cielo, no las nubes. Los pensamientos y las emociones son como nubes. Pasan, cambian, se agrupan y se disipan. Tú eres el cielo vasto, silencioso y permanente que observa esos cambios. En el momento en que te identificas con la nube, te conviertes en la nube limitada. En el momento en que presencias la nube, regresas al cielo ilimitado. El poder de la pausa. Cuando el ego se activa, cuando sientes la necesidad de defender tu opinión, arremeter o compararte obsesivamente, haz una pausa. Esa pausa es el espacio donde la mente puede elegir la conciencia sobre la reacción. Este único segundo de conciencia disuelve el poder del ego. Métodos prácticos para suavizar el ego. Humor propio. El ego siempre es serio y exige perfección. Aprender a reírse de los propios errores e imperfecciones es un ataque directo a la estructura del ego. El humor revela lo absurdo de la autoimportancia del ego. La práctica del no sé. El ego quiere saberlo todo y tener siempre la razón. Cuando te desafían, practica decir con sinceridad, no sé, o quizás tienes razón. Este abandono intencional de la necesidad de certeza suaviza las rígidas paredes del ego. Servir sin reconocimiento.
Realiza un acto de bondad sin buscar ningún reconocimiento o recompensa. El acto de dar puro, donde el ego no recibe alimento, fortalece el ser ilimitado. Soltar el ego significa darse cuenta de que tu valor más profundo es incondicional. No necesitas hacer o tener nada para estar completo. Simplemente eres. El peso del mundo se levanta cuando dejas de intentar cargar con el peso de la creación del ego. La conciencia testigo. Soltar no es una lucha. Es la acción de ver claramente los mecanismos que crean la carga. Este ver claro es la conciencia testigo. Definiendo al testigo. La conciencia testigo es el espacio silencioso e imparcial de observación dentro de ti. Es la parte de tu conciencia que puede observar pensamientos, emociones y sensaciones corporales sin juzgar, analizar o reaccionar. El papel del espejo. El testigo es como un espejo perfectamente limpio. Refleja todo lo que pasa ante él: luz, oscuridad, belleza, fealdad. Pero nunca se mancha ni se ve afectado por el reflejo. El espejo no juzga el reflejo, simplemente lo refleja. La gran separación. Practicar el testigo crea la separación fundamental necesaria para la liberación. Separación entre el observador y lo observado. La mente, pensamientos, emociones, historias. La conciencia, el espacio en el que opera la mente. Cuando dices estoy enojado, tú eres lo observado. Cuando dices veo que surge la ira, tú eres el observador. Este cambio es la esencia de soltar. Testimoniar como disolución del aferramiento. El aferramiento y el ansia necesitan energía para sobrevivir. Esa energía es una reacción inconsciente. Cuando somos inconscientes, creemos automáticamente el pensamiento que surge y reaccionamos a él. El fuego y el agua. El aferramiento es como un fuego. La reacción es el combustible que se vierte sobre el fuego. El acto de presenciar es el agua de silencio que se vierte sobre el combustible. Cuando presencias un pensamiento doloroso, no intentas ahuyentarlo, ni intentas aferrarte a él. Simplemente permites que sea y que pase. El pensamiento no es la realidad. El acto de presenciar nos permite ver la verdad fundamental. El pensamiento no es el pensador. Un pensamiento es meramente un evento neurológico, un impulso eléctrico. Cuando se presencia, el pensamiento pierde su poder psicológico porque la identificación se ha roto. Se permite que el pensamiento exista como un fenómeno temporal. La práctica de etiquetar y soltar. Una forma práctica de cultivar la conciencia testigo. Detente. Cuando surjan emociones intensas, detén todas las actividades físicas y mentales por un momento. Observa la sensación en el cuerpo. No analices la historia detrás de la emoción. En cambio, encuentra dónde se manifiesta la emoción como una sensación física. El cuerpo es el ancla más honesta del presente. Etiqueta. Etiqueta mentalmente la sensación o el pensamiento sin juzgar. Tensión. Pensamiento preocupante. Pensamiento crítico. El acto de etiquetar lleva lo inconsciente a la luz de la conciencia. Suelta. Permite. Después de etiquetar, di suavemente, pasando o permito. Esta es la acción activa de soltar, permitir que el fenómeno siga su curso completo sin interferencias.
Esta práctica es el retorno constante al centro de la quietud, donde solo existe la conciencia de lo que es. El arte de la aceptación. La aceptación es la postura no resistente hacia el momento presente. Es lo opuesto al deseo de control del ego y al ansia de no ser. La aceptación es el momento en que cesa el apretar. Aceptación versus resignación. Es crucial distinguir entre la verdadera aceptación y la resignación pasiva. Resignación. Me rindo porque no puedo cambiar nada. Soy débil. Aceptación. Acepto este momento tal como es, sabiendo que la resistencia solo causa sufrimiento. Este es el punto de partida para una acción efectiva. La aceptación no significa que estés de acuerdo con la situación actual o que no actuarás para cambiarla en el futuro. Simplemente significa que dejas de luchar contra la realidad de este momento. La fórmula del sufrimiento. Las enseñanzas budistas afirman que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. La aceptación es la herramienta para convertir el dolor inevitable en dolor temporal, evitando que se convierta en sufrimiento prolongado. Dolor, el evento real. Resistencia, la reacción psicológica al evento. Sufrimiento, S es igual a P por R. Si R igual a 1, el sufrimiento es igual o mayor que el dolor. Si R igual a 0, el sufrimiento se minimiza, acercándose al dolor inicial. La aceptación es la reducción de la resistencia a 0. Cuando aceptas el dolor, permites que el proceso natural de curación y recuperación del cuerpo ocurra sin interferencia psicológica. Aceptar lo inmutable y lo cambiante. Aceptar el pasado ha terminado, no puedes cambiarlo, pero puedes cambiar tu relación con él. La aceptación del pasado significa perdonar a la realidad por no ser lo que querías que fuera. Cuando el pasado es completamente aceptado, se transforma de una carga psicológica en una lección para el presente. Aceptar el presente. La aceptación del presente es la paradoja. Solo cuando abrazas completamente la realidad de lo que es, puedes dar el siguiente paso de manera efectiva. Ejemplo: si aceptas que tu trabajo actual es aburrido, obtienes la claridad para buscar con calma uno nuevo, en lugar de quedarte atrapado en la ira de la resistencia. La resistencia agota la energía. La aceptación proporciona la base para la acción. La práctica de la rendición radical. Cuando te enfrentas a una situación inmutable, siente la resistencia. Reconoce el dolor físico y mental de querer que las cosas sean diferentes. Declara aceptación. Di mentalmente: me rindo a este momento, o esto es lo que es. Esta no es una frase vacía, es la elección consciente de soltar el ego que busca el control. Encuentra la paz profunda. Debajo de la capa de resistencia siempre está la vasta e inquebrantable paz de la conciencia. Esa paz es tu verdadera naturaleza, lista para abrazar todas las formas. El arte de la aceptación es dar la bienvenida a todo y no aferrarse a nada. Enfrentando la sombra. Soltar no es huir de las emociones negativas o el dolor. Es todo lo contrario. Es el coraje de enfrentar y abrazar las partes no reconocidas del ser, la sombra. Definiendo la sombra. La sombra, en psicología espiritual, es la colección de todas las cosas que hemos juzgado como inaceptables en nosotros mismos y que hemos empujado a la oscuridad de la mente inconsciente. Maintezación, vergüenza,
sentimientos de insuficiencia, ira reprimida, deseos egoístas ocultos, miedo profundamente arraigado. La carga. La sombra no desaparece solo porque la ignoremos. Consume una vasta energía mantenerla suprimida. La energía suprimida a menudo estalla en sobrereacciones, autosabotaje o juicio hacia los demás. Esta es una carga enorme e invisible. Abrazando el dolor. No podemos soltar lo que nos negamos a mirar. La práctica central de transformar la sombra es abrazar el dolor e integrarlo en la plenitud. La bienvenida. Cuando surge una emoción antigua y dolorosa, vergüenza, miedo, tristeza profunda, en lugar de alejarla, vuélvete hacia ella como si dieras la bienvenida a un niño perdido en casa. No la analices, simplemente siéntela. La pregunta de la necesidad. Pregúntale a la emoción, ¿qué necesitas? Por lo general, el dolor solo necesita ser testimoniado y aceptado incondicionalmente. Necesita ser reconocido que, sí, este dolor es parte de mi experiencia. La integración. Cuando abrazas el dolor, la energía que estaba atrapada en la supresión se libera y se transforma en sabiduría y compasión, tanto para ti como para los demás. Cuanta más oscuridad estés dispuesto a enfrentar en ti mismo, más brillante se volverá tu luz. El perdón, el acto supremo de soltar. El perdón es la acción que disuelve el poder de la sombra al soltar la carga del pasado. Perdón para los demás. Es la elección consciente de liberar el concepto de el otro como fuente de tu sufrimiento. No se hace por la otra persona, sino por tu propia liberación. Cuando perdonas, dejas de otorgar a la otra persona el poder de envenenar tu momento presente. Autoperdón. Este es el acto más difícil y profundo de soltar. El autoperdón significa aceptar la parte de la sombra que está arraigada en tus propios errores pasados. Es darse cuenta de que la persona que cometió ese error ya no es la persona que soy hoy. Es la aceptación de la propia imperfección. Soltar la sombra es el viaje de la división a la totalidad. La mano que se abre para soltar las cosas externas debe primero abrirse para abrazar todo el alcance de su propio mundo interior. Amor y aceptación incondicionales. Cuando se sueltan las cargas del aferramiento, el ansia, el ego y la resistencia, el corazón vuelve a su naturaleza original, que es el amor incondicional. Este amor no es una emoción, sino un estado del ser, una corriente pura de energía que fluye naturalmente cuando se eliminan los bloqueos. Amor sin aferramiento. El amor que es una carga es siempre amor condicional. Es un contrato que dice, te amo si satisfaces mis necesidades y si sigues siendo la persona que quiero que seas. Amor incondicional. Este amor es la aceptación de la otra persona exactamente como es, sin necesidad de cambio. Es soltar la expectativa de que la otra persona deba satisfacer las necesidades de tu ego. La paradoja. Cuando realmente sueltas la necesidad de que sean diferentes, la relación se libera y la energía del amor fluye libremente. Amor como dar, no como tomar. El amor condicional busca recibir validación, seguridad y felicidad de la otra persona. El amor incondicional es un desbordamiento puro. Solo busca dar paz, aceptación y buenos deseos.
La mano abierta da libremente y recibe lo que viene naturalmente, sin aferrarse. La naturaleza no dual de la compasión. La realización del no ser, lograda al soltar, disuelve el muro entre yo y otro. Compasión. Es la reacción inmediata del corazón liberado al enfrentar el sufrimiento. Cuando ves el dolor de otra persona, la conciencia reconoce inmediatamente el reflejo de la experiencia humana compartida. No necesitas intentar arreglar su dolor, sino simplemente estar con ellos en su dolor. Este es el acto supremo de presencia y aceptación. Ecuanimidad. Es la capacidad de mantener la paz y el equilibrio interior, incluso frente a las tormentas del mundo. Es la estabilidad de la conciencia testigo que te permite actuar eficazmente sin ser arrastrado por el drama. La ecuanimidad es la base que permite que el amor incondicional fluya constantemente. La relación liberada. Las relaciones con los demás se convierten en el espejo perfecto de donde sigues aferrándote. El conflicto como práctica. Cuando surge el conflicto, no es una señal de que la relación está fallando, sino una señal de que el ego ha activado el aferramiento. La práctica espiritual es mirar hacia adentro a tu propia reacción antes de reaccionar externamente. Soltar el resultado. Cuando amas de verdad, sueltas la necesidad de controlar el resultado de la relación. Simplemente participas plenamente en el momento presente de la conexión. La mano completamente abierta puede abrazar simultáneamente el mundo y permanecer completamente libre. El corazón que ha soltado sus cargas descubre que es, de hecho, el amor ilimitado mismo. La acción de no hacer. La mayor paradoja del viaje de soltar es que la acción se vuelve más poderosa cuando ya no está impulsada por el esfuerzo, el aferramiento o el ego. Esta es la acción de no hacer, un principio clave en el Zen. Acción sin apego a los resultados. La distinción. Acción de esfuerzo. Acción impulsada por el ansia de un resultado específico, arraigada en la necesidad del ego de probarse a sí mismo. Es tensa, forzada y a menudo ineficiente. La energía se agota. Acción de no hacer. Acción que surge de la claridad, la presencia y la quietud interior. La acción es completa en sí misma, sin apego al resultado futuro. La energía se renueva. El flujo. Bo-Bi es el estado de flujo, donde el ego desaparece y el practicante y la acción se vuelven uno. El trabajo se realiza de forma natural, espontánea y perfecta. Esta es la expresión máxima de morar en el presente. La paradoja del esfuerzo. En la vida espiritual, el esfuerzo excesivo solo refuerza el ego que quiere lograr la iluminación. La práctica de no intentar. Intenta obligarte a dormir, fracasarás. Intenta obligarte a no pensar. La mente se volverá más ruidosa. El verdadero descanso y la verdadera quietud surgen cuando sueltas el esfuerzo por lograrlos. La acción como expresión. La acción de no hacer significa que la acción ya no es un medio para un fin, sino la expresión natural de tu ser. No haces el bien para ser una buena persona. Eres amable porque las cargas que bloqueaban la bondad inherente han sido eliminadas. Métodos prácticos para la acción sin esfuerzo. Libera el resultado. Antes de comenzar una tarea, libera mental y emocionalmente la necesidad de un resultado específico. Di, haré lo mejor que pueda en este momento,
y el resultado depende del universo, la realidad. Esto elimina la presión del futuro y libera la energía creativa. Concéntrate solo en el siguiente paso. Cuando te enfrentas a un gran proyecto, el ego se siente abrumado por la imagen completa. Practica llevar la mente de vuelta solo a la acción de ahora mismo. Esto es habitar en Kairos y es la forma más efectiva de eliminar la carga del viaje. Descansa en la quietud. Entre tareas, tómate un momento para detenerte. No te apresures inmediatamente a lo siguiente. Este momento deliberado de quietud recarga la conciencia y asegura que la próxima acción surja de la paz, no de la tensión. Cuando la mano se abre y el corazón está quieto, la acción misma se convierte en la forma definitiva de descanso. La liberación suprema. El último paso de soltar es la realización de que no hay nada que soltar, porque nunca hubo nada a lo que aferrarse. Todas las cargas eran conceptos, ilusiones. Esta es la verdad última de Sunyata en el budismo Mahayana, la liberación de todos los marcos mentales. La vacuidad de los fenómenos. Sunyata. Esto no significa nada, sino la vacuidad de existencia inherente y fija. Todas las cosas cambian constantemente, son de origen dependiente y no tienen una naturaleza fija y separada. La consecuencia de la percepción. Cuando vemos que todo a lo que intentamos aferrarnos es como una niebla, siempre cambiante y sin sustancia, el aferramiento se disuelve automáticamente. La mano no necesita abrirse. Se da cuenta de que nunca estuvo cerrada en primer lugar. El vacío es plenitud. Cuando la mente se vacía del ruido de los conceptos del ego, la plenitud inherente de la realidad se precipita. El vacío no es la ausencia de vida, sino la posibilidad infinita que precede a toda forma y concepto. Esta es la paz profunda e incondicional, que es la naturaleza original. La paradoja del viaje. Olvidar el mapa. Toda la enseñanza es meramente un dedo que apunta a la luna. La última liberación. El acto final es el soltar la necesidad de la enseñanza misma. Soltar el concepto de soltar. Soltar la conciencia testigo. Soltar el objetivo de despertar. El objetivo es simplemente ser. Ser la presencia incondicional que existe antes de todos los pensamientos sobre ser. El presente eterno. El fruto último del viaje es la capacidad sin esfuerzo de vivir plenamente en el presente eterno. La vida como práctica. Cuando la carga se ha ido, no hay necesidad de una práctica espiritual separada. Tu trabajo es tu práctica, tus relaciones son tu práctica, tu caminar es tu meditación. La totalidad de la vida se convierte en la expresión natural de la liberación. El legado invisible. La carga que sueltas es reemplazada por la paz. Esta paz es el legado invisible que dejas en el mundo. Cuando te mueves sin la tensión y el aferramiento del ego, te conviertes en una fuente de quietud para los demás. La invitación final. Has visto la raíz de la carga, has entendido la práctica de la liberación y has probado el fruto de la libertad. El viaje de soltar no se trata de alcanzar la perfección, sino de abrazar la imperfección incondicional. Ahora, sumérgete profundamente en la quietud de tu cuerpo. Deja que tu mente se ablande y date cuenta. El universo entero está contenido en el simple acto de esta mano abierta. Ya estás en casa. La acción del flujo sin esfuerzo. El resultado más hermoso de soltar es el flujo de vida sin esfuerzo. La acción de no hacer surge de la quietud interior. Ya no hay más esfuerzo,
No hay más forzar. Trabajas y sirves naturalmente, como una corriente que fluye, sin aferrarte al resultado. El legado invisible. El legado que dejas no son posesiones materiales, sino la cualidad de quietud que traes al mundo. Cuando ya no estás controlado por el ego, te conviertes en un espejo de quietud para quienes te rodean. No necesitan saber cuántos libros has leído o cuántas horas has meditado. Simplemente perciben la paz, la aceptación incondicional y la libertad de la ansia que emanan de ti. Soltar te ha liberado para que puedas vivir una vida de amar sin atar, actuar sin esforzarse y ser tú mismo sin necesidad de demostrar nada. La invitación final. Este viaje nunca termina, porque no tiene principio ni fin. Es el presente eterno que se despliega. Ahora que tienes el mapa detallado, sé valiente y olvida el mapa. Simplemente suelta. La lección fundamental en el viaje de soltar es la disolución del tiempo psicológico y la realización del presente eterno. Si el capítulo 3 detallaba cómo la mente crea la carga del pasado y el futuro, el capítulo 11 es la inmersión total en la verdad de que el ahora no es solo un momento fugaz en la corriente de Cronos, sino la realidad incondicionada e ilimitada misma. La puerta a la eternidad. El momento presente es el único punto de contacto con la eternidad. A la luz del Zen, todo lo que realmente existe, tu ser, tu acción, tu conciencia, está sucediendo ahora. El pasado y el futuro son dimensiones imaginarias. No son lugares reales que puedas visitar, sino meros conceptos, pensamientos y recuerdos sobre lo que fue, y pensamientos y proyecciones sobre lo que será. Al anclar tu conciencia a estas dimensiones, sales voluntariamente de la realidad. El ahora es completo. El presente no necesita del pasado para justificar su existencia, ni del futuro para realizarse. Es inherentemente completo, perfecto y absoluto. Cuando estás plenamente presente, no hay sensación de carencia. La paradoja de la impermanencia en el presente eterno. Uno podría preguntarse, si todas las cosas son impermanentes, ¿cómo puede el presente ser eterno? La forma cambia, la conciencia. Verduga. Los fenómenos son impermanentes, surgen y pasan. Pero la conciencia que presencia el surgir y el pasar de los fenómenos es el elemento constante y estable. El río y el lecho del río. La vida es un río que fluye constantemente. El presente eterno es el lecho del río que permanece estable e inquebrantable, permitiendo que el flujo ocurra. Tu esencia no es el agua, sino el lecho del río. Vivir en el presente eterno. Vivir en el presente eterno no se trata de sentarse quieto y no hacer nada. Se trata de llenar cada acción con presencia completa. Presencia incondicional. Esto significa dedicar tu atención entera e indivisa a la acción que estás realizando en ese momento, ya sea trabajar, comunicarse o simplemente descansar. La calidad de tu vida no está determinada por lo que haces, sino por la cantidad de presencia que aportas al hacerlo. El fin de la espera. El mayor truco del ego es convencerte de que la vida está a punto de comenzar cuando alcanzas el siguiente hito. Vivir en el presente eterno significa darse cuenta de que la vida ya está sucediendo ahora. Al habitar plenamente el ahora, dejas de esperar la felicidad y te das cuenta de que la felicidad es el estado inherente de la mente sin cargas. El presente eterno es el destino último del viaje de soltar,
donde el buscador se da cuenta de que ya estaba morando allí antes de que la mente comenzara su búsqueda. Eres y siempre has sido en el ahora. El silencio más allá del pensamiento. Si el capítulo 5 introdujo la conciencia testigo como la clave para la no identificación, el capítulo 12 es la realización del objetivo de esa observación. El silencio más allá del pensamiento. Esto no es la ausencia de sonido, sino el cese del ruido psicológico creado por el ego y el ansia. El silencio de la mente es el espacio incondicionado donde surge la verdadera comprensión. Primero, la tiranía del parloteo mental. La mente de la persona no iluminada está constantemente en movimiento, funcionando como un canal de noticias caótico que nunca se apaga. Este monólogo interior continuo es la carga más sutil y pesada que llevamos. El contenido versus el proceso. A menudo nos centramos en el contenido de los pensamientos, pero la verdadera carga reside en el proceso mismo, el incesante, repetitivo y habitual giro de la mente. Este proceso agota la energía mental necesaria para la presencia plena. La falsa sensación de control. El ego cree que pensar equivale a resolver. Es la ilusión de que si nos preocupamos lo suficiente por el futuro o nos arrepentimos lo suficiente del pasado, de alguna manera estamos controlando lo incontrolable. Este esfuerzo mental constante es la forma final de aferramiento, aferrarse al mecanismo del pensamiento mismo, entrando en el gran silencio. El silencio más allá del pensamiento es el estado natural predeterminado de la mente liberada. No es un logro obtenido mediante un esfuerzo extenuante, sino un retorno logrado al soltar el esfuerzo de pensar. El silencio no es vacío. Este silencio no es un vacío o un estado de inconsciencia. Es un estado de conciencia alerta y espaciosa. Una plenitud de presencia donde los pensamientos aún pueden surgir, pero ya no se creen, ni se siguen, ni se identifican con ellos. Simplemente pasan a través del vasto cielo de la mente. El espacio incondicionado. Cuando el parloteo mental disminuye, la mente abandona su resistencia psicológica al momento presente. Aquí es donde reside la paz última e incondicional. En este silencio te das cuenta de que no eres los pensamientos que has estado cargando. Eres el espacio en el que ocurren los pensamientos. La práctica del descanso profundo. La práctica que conduce al gran silencio es el arte del descanso profundo, un acto revolucionario de no hacer en un mundo obsesionado con la actividad. Descansar la atención. En lugar de usar la respiración o el cuerpo como objeto de enfoque, practicamos descansar la atención misma. Permite que la atención se vuelva suave, amplia y receptiva, abarcando todo el campo de la conciencia sin buscar ni rechazar ningún contenido. Permitir que caiga. Cuando surge un pensamiento, no intentes detenerlo ni analizarlo. Simplemente permite que el pensamiento regrese a la quietud de la que surgió. Los pensamientos son como la tensión superficial del agua. Si dejas de perturbar la superficie, el agua vuelve naturalmente a la quietud. El fruto del silencio en la vida diaria. La mente acostumbrada al silencio más allá del pensamiento aporta una claridad y eficacia incomparables a todas las acciones, preparando al practicante para la acción de no hacer requerida en el trabajo diario. Claridad de insight.
Los problemas ya no se ven a través del filtro caótico y emocional del ego. En el silencio, la solución a menudo aparece espontáneamente, porque la mente no está oscureciendo activamente la respuesta con ruido. Renovación de energía. Cuando la energía previamente consumida por el monólogo interno se libera, se transforma en vitalidad y presencia sostenida. El cuerpo y la mente se reinician naturalmente, experimentando una profunda sensación de descanso psicológico y físico, incluso en medio de la actividad. El soltar final es la rendición de la ilusión de que necesitas pensar para existir. Eres, primero y siempre, el silencio que escucha todos los pensamientos. Trabajo como meditación. Si el capítulo 9 introdujo la acción de no hacer como un principio, el capítulo 13 es la aplicación de ese principio a la realidad más desafiante de la vida moderna, el trabajo. El trabajo, que debería ser un vehículo para expresar el talento, a menudo se convierte en la carga más pesada porque es donde el aferramiento a los resultados, la fama y la autovalidación opera con mayor ferocidad. El trabajo del ego. Cuando el trabajo está dominado por el ego, se convierte en una actividad impulsada por el propósito de demostrar valía. Debo tener éxito para ser aceptado y valioso. Luchar contra el tiempo. La sensación de tener que apresurarse constantemente para alcanzar las metas antes de que sea demasiado tarde. Aferrarse a los resultados, preocuparse, temer al fracaso o intentar controlar cada variable para garantizar el éxito. El trabajo bajo el mando del ego es esfuerzo pesado, crea estrés, agotamiento y, irónicamente, reduce la eficiencia real porque la energía es consumida por la resistencia psicológica al cambio y la incertidumbre. Trabajo como meditación. El trabajo como meditación es la acción sin esfuerzo, donde la acción se realiza por la acción misma, en lugar de por el resultado a recibir. Esta acción surge de la quietud interior y del presente eterno. Soltar el resultado. El desapego central en el trabajo es la renuncia a la necesidad de controlar o aferrarse al resultado final. Esto no significa una falta de responsabilidad, sino una aceptación. Me comprometo a dar lo mejor de mí en este momento, y después de eso, dejo que el flujo de la vida determine el resultado. Presencia absoluta. Cuando la mente no está agobiada por el futuro o el pasado, puede volcar el 100% de su energía en la acción presente. Esta acción ya no es hacer algo, sino convertirse en la acción, creando un estado de flujo natural donde el ego desaparece. Una fuente de energía renovable. Trabajar sin aferramiento no agota la energía. De hecho, genera energía, porque se realiza con ligereza, sin la fricción psicológica de la resistencia. Métodos prácticos para liberarse en el trabajo. Aplicar el principio de soltar en el trabajo diario no se trata de grandes cambios, sino de sutiles cambios en la conciencia. Cambiar el propósito. En lugar de preguntar, ¿qué me dará este trabajo?, pregúntate, ¿qué puedo servir a través de esta acción? Cuando la acción se origina en una pura intención de servir, escapa naturalmente al ansia. Trabajar por etapas. Ante un proyecto enorme, el ego se siente abrumado y surge la ansiedad. Practica soltar el proyecto completo y comprométete solo con el siguiente paso accionable. Esto aísla el trabajo en el tiempo, convirtiendo cada acción en un momento eterno completo. Observa la tensión. Cuando sientas estrés, prisa o frustración, haz una pausa y usa la conciencia testigo para observar esa tensión en el cuerpo.
La aceptación de la tensión es el primer paso para liberarla. Trabajar sin aferrarse transforma el lugar de trabajo en una verdadera puerta monástica zen, donde la quietud no es un escape de la vida, sino el fundamento de la acción más efectiva. Liberación de etiquetas. Si el capítulo 4 revela que el ego se construye sobre historias, el capítulo 14 aborda la carga más pesada que crean esas historias: el juicio y las etiquetas. A los ojos de la conciencia testigo, el éxito y el fracaso no son verdades fijas, sino meras etiquetas temporales pegadas por el ego a eventos impermanentes. La verdadera liberación requiere liberarse de la necesidad de ser definido por cualquier etiqueta. Carga de la etiqueta. Pasamos nuestras vidas esforzándonos por lograr la etiqueta de bueno y evitando la etiqueta de malo. Aferrarse a las etiquetas buenas. Cuando te aferras fuertemente a la etiqueta de persona exitosa, se convierte en una carga psicológica masiva. Debes esforzarte constantemente por proteger esa etiqueta, temiendo que cualquier error haga que toda tu identidad se derrumbe. El miedo a perder la etiqueta suele ser mayor que la alegría de poseerla. Resistencia a las etiquetas malas. Malgastamos una energía infinita resistiendo y negando las etiquetas negativas. Esta acción no borra el evento. Solo aumenta el sufrimiento porque estamos luchando contra una realidad que ya ocurrió. A la luz del presente eterno, un evento pasado es simplemente una acción completada. Solo el juicio lo transforma en una carga psicológica. La liberación zen. El zen no niega la diferencia en la calidad de las acciones, pero suelta la identificación con el resultado de esa acción. La naturaleza no ser de la acción. Una acción realizada con atención plena es una acción pura, sin un hacedor. Cuando sueltas el yo que es responsable de ese éxito o fracaso, devuelves la acción a su naturaleza no ser. Éxito. Se ve como el ensamblaje de innumerables condiciones. Soltarlo es soltar la arrogancia. Fracaso. Se ve como el ensamblaje de condiciones. Soltarlo es soltar la culpa y el arrepentimiento. Convertible irse en el maestro de la impermanencia. Cuando aceptas que todo es impermanente, ves claramente que las etiquetas éxito o fracaso también existen solo por un momento antes de disolverse. Te vuelves libre de usar los resultados sin ser poseído por ellos. Practicando la libertad de las etiquetas. Para vivir libremente de juicios y etiquetas, necesitamos practicar el desapego del pensamiento dualista. Testimoniar la etiqueta. Cuando surja una etiqueta en la mente, haz una pausa. Usa la conciencia testigo y etiqueta suavemente la etiqueta misma. Esto es un pensamiento autocrítico que surge. Esto es una comparación que busca validación. Esta acción rompe la identificación. Practicar la ecuanimidad. Al recibir elogios o críticas, trata de mantener la mente en un estado de ecuanimidad. Recibe la información, pero suelta la reacción emocional del ego. El elogio no te hace mejor. La crítica no te hace peor. Permaneces como el espacio inmóvil que los observa. Actuar desde la esencia. Realiza el trabajo no para lograr la etiqueta de trabajador, sino para expresar tu esencia inherente de creatividad y servicio. Cuando esto sucede, la satisfacción proviene de la acción misma, no de la retroalimentación del mundo exterior. La libertad absoluta no se trata de alcanzar el éxito permanente, sino de darse cuenta de que no necesitas ninguna etiqueta para ser tú mismo, completo, incondicional e ilimitado. Soltar las posesiones. Si el trabajo es donde el ego se aferra a la fama,
entonces las posesiones materiales son donde se aferra a la falsa seguridad. Tu documento afirmó: el legado no son posesiones materiales, lo que sitúa el capítulo 15 en el corazón de la liberación de la dependencia de los objetos externos. La carga invisible de la propiedad. Las posesiones no son solo objetos tangibles como casas, dinero o bienes. Son símbolos psicológicos de control y seguridad en un mundo impermanente. La propiedad crea una doble carga. Aferramiento a la adquisición. Es la satisfacción temporal del ansia. Creemos que las posesiones llenarán un vacío interior, pero tan pronto como se adquieren, el vacío reaparece, exigiendo un objeto más grande. Aferramiento a la retención. La mayor carga no es la propiedad, sino el miedo a la pérdida. Cada artículo se convierte en una vulnerabilidad, un punto que el ego debe defender constantemente. Cuanto más se tiene, mayor es la carga psicológica de mantener y proteger, lo que lleva a una ansiedad continua. La confusión entre tengo y soy. El ego confunde constantemente tengo y soy. Cree que su valor y esencia pueden cuantificarse por el patrimonio neto de los activos que posee. Activos como definición. Cuando nos identificamos con las posesiones, estamos colocando toda nuestra identidad sobre una base impermanente. Cuando los activos cambian o desaparecen, el ego reacciona como si se enfrentara a su propia aniquilación. Activos como resistencia a la muerte. En el nivel más profundo, la acumulación de cosas materiales es el intento inconsciente de resistir la impermanencia y la muerte. Esperamos que la estabilidad material traiga estabilidad eterna. El arte del uso. Soltar las cosas materiales no es una renuncia extrema, sino el cambio del estado de propiedad al estado de uso. Posesiones como herramientas, no como identidad. Considera las cosas materiales como herramientas que sirven a la vida, no como una parte de ti mismo. El coche sirve para el transporte, no al ego. El dinero sirve para el propósito del servicio y el mantenimiento de la vida, en lugar de la acumulación interminable. La práctica de dar. El acto de dar es una práctica poderosa contra el aferramiento. Esta acción rompe el ciclo de acumulación del ansia. Dar no se hace por un retorno esperado, sino que es un acto de amor incondicional y un reconocimiento de que ya tienes suficiente. La verdadera riqueza es la quietud. Cuando sueltas el aferramiento a los objetos externos, descubres la verdadera riqueza interior. Activos invisibles. La verdadera riqueza es la paz incondicional, la amplitud de la mente y la cualidad de quietud que traes al mundo. Estos activos no pueden ser arrebatados por la impermanencia o la bancarrota. El legado final. El legado que dejas no es lo que acumulaste, sino el grado de libertad con el que viviste mientras usabas las cosas que se te confiaron. La liberación completa es cuando puedes vivir en medio de la abundancia material y, sin embargo, permanecer completamente libre de su esclavitud.